Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima conversación en el mundo del espectáculo, y es que vamos a desmenuzar una entrevista que ha dado Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Una entrevista que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta, porque revela facetas muy íntimas y dolorosas de su vida. Vamos a analizar a fondo lo que dijo, el contexto, las posibles interpretaciones y, por supuesto, el impacto que ha tenido en sus fans y en la opinión pública. Pero antes de que nos adentremos en esta conversación tan profunda, quiero recordarles, como siempre, que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su carisma en series como Erkenci Doğduğun Kaderindir, más recientemente Ankara, ha concedido una entrevista que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Una entrevista en la que se sincera sobre sus luchas internas, sus inseguridades y, lo más impactante de todo, una confesión desgarradora: llegó a pensar en quitarse la vida. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, la actriz que vemos siempre radiante y sonriente en la pantalla, la que parece tenerlo todo, confesó haber atravesado un momento de profunda oscuridad en su vida, un momento en el que sintió que ya no podía más y que la única salida era terminar con todo. Esta revelación, por supuesto, ha generado una ola de reacciones de apoyo, solidaridad y comprensión por parte de sus fans y colegas del medio. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Demet a sentirse de esta manera? ¿Qué la llevó a contemplar una decisión tan drástica? Pues bien, en la entrevista, Demet habla abiertamente sobre la presión constante a la que se ha visto sometida a lo largo de su carrera. La presión de estar siempre perfecta, de cumplir con las expectativas del público, de lidiar con las críticas y los rumores malintencionados. Una presión que, según ella misma relata, se volvió insoportable en un momento dado. Demet también menciona la dificultad de mantener una vida personal normal en medio del torbellino mediático. La constante persecución de los paparazzi, la falta de privacidad, el escrutinio constante de sus relaciones amorosas, todo esto, sumado a las exigencias de su trabajo, la llevaron a un estado de agotamiento emocional y mental. Además, en la entrevista, Demet se sincera sobre sus inseguridades. A pesar de ser una de las actrices más bellas y exitosas de Turquía, confiesa que siempre ha luchado con la autoimagen y la autoestima. Se siente presionada a mantener un determinado peso, a lucir siempre impecable y a cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Esta presión, según ella misma cuenta, la ha llevado a tener una relación complicada con la comida y con su propio cuerpo. Es importante destacar que Demet no culpa a nadie por su estado emocional. Asume la responsabilidad de sus propios sentimientos y reconoce que ella misma se exigía demasiado. Sin embargo, también hace un llamado a la reflexión sobre la presión que ejercemos sobre las figuras públicas, sobre la necesidad de ser más empáticos y comprensivos, y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. La entrevista de Demet Özdemir es un testimonio valiente y honesto de las dificultades que enfrentan muchas personas, famosas o no, en la actualidad. Es un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no debemos tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de nosotros mismos y de los demás. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto de esta entrevista? Como les decía al principio, la confesión de Demet ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fans y colegas del medio. Muchos han elogiado su valentía y honestidad al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y personal. Otros han compartido sus propias experiencias de lucha contra la depresión y la ansiedad. La entrevista también ha generado un debate importante sobre la presión que ejercemos sobre las figuras públicas y sobre la necesidad de ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones. Muchos han criticado a los medios de comunicación por alimentar la cultura del chisme y la crítica destructiva, y han pedido un periodismo más responsable y respetuoso. Además, la entrevista de Demet ha servido para visibilizar la importancia de la salud mental y para animar a las personas a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil.
Muchas organizaciones de salud mental han aprovechado la oportunidad para ofrecer información y recursos a quienes lo necesiten. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir ha sido un punto de inflexión en su carrera y en la opinión pública. Ha demostrado que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar luchando contra sus propios demonios internos, y ha abierto un diálogo importante sobre la salud mental y la empatía. Personalmente creo que la valentía de Demet al compartir su historia es admirable. Se necesita mucho coraje para hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y personal, especialmente cuando se está en el ojo público. Su testimonio puede servir de inspiración para muchas personas que están pasando por momentos difíciles y que necesitan saber que no están solas. También creo que es importante que aprendamos a ser más comprensivos y empáticos con las figuras públicas. A menudo las vemos como seres perfectos e inalcanzables, pero olvidamos que son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Debemos recordar que nuestras palabras y acciones tienen un impacto y que podemos hacer la diferencia al ser más amables y respetuosos. En conclusión, la entrevista de Demet Özdemir es un testimonio valiente y honesto de las dificultades que enfrentan muchas personas, famosas o no, en la actualidad. Es un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no debemos tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de nosotros mismos y de los demás. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este análisis de la entrevista de Demet Özdemir haya sido de su agrado, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la empatía. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la entrevista de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen abiertamente sobre sus problemas de salud mental? ¿Han experimentado alguna vez algo similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Profundizando en el impacto de la confesión de Demet Özdemir, un análisis exhaustivo. Vamos a adentrarnos aún más en la entrevista de Demet Özdemir, explorando con mayor detalle los aspectos más relevantes y las consecuencias que ha tenido esta revelación. No nos quedaremos solo en la superficie, vamos a bucear en las profundidades de sus palabras, analizando el contexto social, cultural y mediático que rodea a esta confesión tan impactante. Para entender la magnitud de lo que Demet ha compartido, es crucial comprender el contexto en el que se desenvuelve la industria del entretenimiento turco. Es un mundo donde la presión estética es altísima, donde la fama puede ser tan efímera como brillante, y donde la vida privada de las celebridades es constantemente escudriñada y juzgada por los medios y el público. En este ambiente, hablar abiertamente sobre problemas de salud mental es un acto de valentía excepcional. Uno de los puntos más destacados de la entrevista es la sinceridad con la que Demet habla sobre la presión de mantener una imagen perfecta. En sus propias palabras, la exigencia de cumplir con las expectativas del público, de verse siempre impecable y de mantener un determinado peso se convirtió en una carga insoportable. Esta presión, lamentablemente, es una realidad para muchas actrices y figuras públicas en todo el mundo. La dictadura de la belleza impuesta por los medios y las redes sociales genera ansiedad, inseguridad y, en casos extremos, trastornos alimentarios. Demet, al alzar la voz sobre este tema, ha dado visibilidad a un problema que afecta a muchas mujeres, famosas o no. Además, la entrevista revela la dificultad de conciliar la vida personal con la fama. La persecución constante de los paparazzi, la falta de privacidad y el escrutinio de sus relaciones amorosas la llevaron a un estado de agotamiento emocional. Es importante recordar que detrás de la imagen glamurosa que vemos en la pantalla, hay una persona con sentimientos, sueños y necesidades. La fama, aunque pueda parecer un privilegio, también tiene un costo muy alto en términos de privacidad y libertad personal. La confesión de Demet sobre sus inseguridades es otro aspecto fundamental de la entrevista. A pesar de ser considerada una de las mujeres más bellas de Turquía, admite que siempre ha luchado con la autoimagen y la autoestima.
Esta revelación es un recordatorio de que la belleza es subjetiva y que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden sentirse inseguras y vulnerables. La presión de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad es un problema que afecta a muchas personas, especialmente a las mujeres, y puede tener graves consecuencias para la salud mental. Profundizando en el impacto de esta entrevista, es crucial destacar que no solo ha generado una ola de apoyo y solidaridad, sino que también ha abierto un debate importante sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Muchos han criticado la forma en que los medios turcos, y los medios en general, alimentan la cultura del chisme y la crítica destructiva, y han pedido un periodismo más responsable y respetuoso. Es fundamental que los medios sean conscientes del impacto que tienen sus palabras y acciones, y que eviten perpetuar estereotipos dañinos y fomentar la cultura de la vergüenza. La reacción de sus colegas del medio ha sido particularmente significativa. Actores, actrices y otros profesionales del espectáculo han expresado su apoyo a Demet, elogiando su valentía y honestidad. Algunos han compartido sus propias experiencias de lucha contra la depresión y la ansiedad, contribuyendo a normalizar el diálogo sobre la salud mental y a romper el estigma que aún existe en torno a este tema. Este apoyo público es fundamental para crear un ambiente más comprensivo y solidario, donde las personas se sientan seguras para buscar ayuda si la necesitan. Además, la entrevista de Demet ha tenido un impacto positivo en la visibilidad de la salud mental. Muchas organizaciones de salud mental han aprovechado la oportunidad para ofrecer información y recursos a quienes lo necesiten. Esto es crucial, ya que la falta de acceso a información y a servicios de salud mental es uno de los principales obstáculos para superar la depresión y la ansiedad. Pero más allá del apoyo de los fans y colegas, la entrevista de Demet plantea una pregunta fundamental: ¿qué podemos hacer como sociedad para crear un entorno más saludable y compasivo para las figuras públicas y para todas las personas? La respuesta no es sencilla, pero implica un cambio cultural profundo que requiere la participación de todos. En primer lugar, debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones. Es fácil caer en la tentación de criticar y juzgar a las figuras públicas, pero debemos recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Antes de escribir un comentario negativo en las redes sociales o de difundir un rumor malintencionado, debemos detenernos a pensar en las consecuencias que puede tener para la persona que está siendo objeto de nuestro juicio. En segundo lugar, debemos exigir un periodismo más responsable y respetuoso. Los medios tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública, y deben ser conscientes del poder que tienen. Debemos exigir que eviten alimentar la cultura del chisme y la crítica destructiva, y que se centren en informar de manera objetiva y veraz. En tercer lugar, debemos apoyar las iniciativas que promueven la salud mental y el bienestar emocional. Hay muchas organizaciones que trabajan para concienciar sobre la importancia de la salud mental y para ofrecer servicios de apoyo a quienes lo necesiten. Podemos colaborar con estas organizaciones donando dinero, ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundiendo su mensaje. En conclusión, la entrevista de Demet Özdemir es un testimonio valiente y honesto de las dificultades que enfrentan muchas personas, famosas o no, en la actualidad. Es un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no debemos tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de nosotros mismos y de los demás. Pero también es un llamado a la acción, a crear una sociedad más justa y compasiva, donde todas las personas puedan sentirse seguras y valoradas. La valentía de Demet al compartir su historia no solo la ha convertido en un ejemplo a seguir, sino que también ha abierto un camino para que otras personas se sientan inspiradas a hablar sobre sus propios problemas de salud mental. Su testimonio es una luz de esperanza para aquellos que se sienten solos y desesperados, y un recordatorio de que siempre hay ayuda disponible. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este análisis ampliado de la entrevista de Demet Özdemir haya sido de su agrado, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la empatía y la responsabilidad social. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció este análisis más profundo de la entrevista de Demet Özdemir? ¿Creen que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la salud mental de las figuras públicas? ¿Qué medidas podemos tomar como sociedad para crear un entorno más saludable y compasivo?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.